Hola, vamos a ver la explicación de lo que es el peralte de las curvas en una ruta, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos esta inclinación en las curvas? En el primer caso tenemos nuestro autito y tenemos la ruta bien horizontal. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre este autito, las fuerzas que están actuando son normal y peso, vamos a decir. Pero si este autito está haciendo una curva o está tomando una curva, para que se mantenga en esa curva, necesariamente tengo que tener una fuerza centrípeta que le va a producir esta aceleración centrípeta para que se mantenga en esta curva, en ese movimiento circular. Esa fuerza centrípeta, en el caso de que la ruta sea bien horizontal, la curva sea horizontal, es o está dada por la fuerza de roce. Entonces, el rozamiento entre las cubiertas y la superficie de la ruta es lo que va a producir esta fuerza de rozamiento o esta fuerza centrípeta que lo va a mantener a este auto o a este móvil en esta curva, en este movimiento circular. Pero ¿qué sucede si esta fuerza de rozamiento no es lo suficientemente fuerte, vamos a decir, para mantenerlo? Es decir, que las cubiertas las tengo lisas o tiene una velocidad excesiva, de tal manera que no exista esta fuerza que lo mantenga en movimiento circular. Si no existe esta fuerza, esto va a permanecer con un movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto va a derrapar, vamos a decir, no va a curvar. Entonces, en el momento que tengo la fuerza de roce, vamos a tener nuestro diagrama de cuerpo libre y agregamos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza centrípeta la que mantiene en giro al auto. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos el peraltado? El peraltado es la inclinación que se tiene en las curvas. Entonces tenemos una inclinación y nuestro auto va tomando la curva. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando, o el diagrama de cuerpo libre, sobre el vehículo? Sobre esto que lo tomamos como partícula. Tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, que ahora fíjense, el apoyo ya no es horizontal, sino que está inclinado, entonces la normal también inclina. Tenemos la normal de esta manera, que antes la teníamos así, tenemos de esta manera y tenemos el peso. Para empezar. Luego, descomponiendo esto, vamos a tener que aparece aquí una fuerza que le voy a llamar normal centrípeta, que es la fuerza radial. Y que si además nosotros tenemos que entre las cubiertas y la ruta hay una fuerza de rozamiento, entonces esa fuerza de rozamiento siempre es paralela, vamos a decir, a la superficie de roce. Entonces tenemos, además de la normal centrípeta, tenemos esta fuerza de roce, que esta fuerza de roce más la normal centrípeta van a ser las dos, la suma de las dos, fíjense, la componente la descomponemos, estas dos van a ser las fuerzas centrípetas que van a provocar la curva o van a favorecer la curva. Es decir, que si el auto no tuviera rozamiento, es decir, porque las cubiertas las tiene bastante lisas, esta no existiría, pero sí existiría mi normal centrípeta debido al peralte. Es decir, la normal, esta fuerza que favorece la aceleración centrípeta. Por lo tanto, el peralte está hecho justamente para que si un auto, por más que no tenga cubiertas buenas o cubiertas con una fuerza de rozamiento, digamos, considerable, no importa, porque justamente la normal, con la inclinación aparece esta fuerza, que es lo que va a mantener al auto en la curva. Por supuesto, esto está diseñado, este ángulo está diseñado para determinadas velocidades, pero esas velocidades máximas las vamos a sacar con una matemática bastante sencilla, si nosotros consideramos que este ángulo que se repite aquí, ¿no es cierto? Vamos a tener una matemática bastante sencilla que, bueno, eso es para otra ocasión. Pero fíjense cómo aparece nuestra normal que antes no aparecía. Y esa normal, esa componente de normal, es lo que nos va a favorecer nuestra curva. Bueno, nos vemos.